Vía Pública. Esperando que tengan muy buenas noches, los saludamos en el inicio de un nuevo capítulo de Vía Pública. 8 días sin suministro de agua potable cumplió hoy la ciudad de Osorno y la reposición anunciada para ayer miércoles no funcionó. La indignación contra ESAL y el gobierno va creciendo, mientras aún no existe una solución definitiva para las cientos de familias de la comuna. Ayer, el presidente Sebastián Piñera se había trasladado a la ciudad y dio por superada la emergencia. Sin embargo, pocas horas después, ESAL aplicó un nuevo corte de emergencia que supuestamente se iba a extender solo hasta las 6 de la mañana de hoy. Hasta el momento hay varios sectores de Osorno que aún no cuentan con agua potable. La indignación es sin duda transversal. Los vecinos de la comuna no dan para más. Y la molestia del gobierno quedó reflejada en las palabras del ministro de Obras Públicas cuando informó que la reposición puede tardar días, confirmando así que no hay fecha para el restablecimiento del 100% del suministro de agua potable. En este marco vuelve a instalarse la discusión sobre la posible cancelación de la concesión a ESAL. Y justamente relacionado a este tema es la pregunta que hacemos a través de nuestro Facebook. Ahí la está leyendo usted. Tras 8 días sin agua en Osorno, ¿qué tipo de medida compensatoria te dejaría satisfecho? Respuesta A, indemnización. Respuesta B, fin de la concesión. 2 opciones. Vamos a estar muy atentos recabando sus respuestas a través del fanpage de 24 horas. Cambiamos completamente de tema. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Son palabras que ya están calcadas, grabadas a fuego en el imaginario colectivo y en las páginas de la historia pronunciadas por el coronel, el piloto, también astronauta de la NASA, Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna, nuestro satélite natural. Estamos, si retrocediéramos en el tiempo, estaríamos justamente a 1 día y medio más o menos de la llegada del hombre a la Luna para conversar respecto de este tremendo hito que sin duda marcó la historia no solo de la tecnología, sino que quizás de la civilización. Estamos a esta hora con Luis Chavarría Garrido, el director del programa de astronomía de CONICIT. ¿Cómo está, don Luis? Muy bien, muy bien. Muy contento. ¿Contento o no? Sí, con contento. todo este boom que a todo esto hemos tenido en el mundo de la ciencia y particularmente quizá en el mundo de la astronomía. Tuvimos hace poquito un eclipse maravilloso, nos tocó estar juntos un tiempo ahí en la silla. Hace poquito otro eclipse de luna. Y ahora que se va a cumplir esta fecha tan increíble, ¿no? Parece como si fuera ayer, pero ya son 50 años desde que el hombre llegó a la Luna. ¿Emocionado por todo este boom o no? Sí, este es un año tremendamente especial. 2 eclipses, la celebración de la llegada del hombre a la Luna, celebración de los 100 años de la comprobación de la teoría de relatividad general de Einstein. Hay muchas cosas ocurriendo en ciencia en nuestro país en estos momentos. Y es muy interesante porque uno podría, de cierta manera, revivir en estos días lo que fue el viaje del hombre a la Luna. Exacto. De hecho, en estos momentos en el sitio web de la NASA uno puede escuchar las transmisiones en tiempo real, ¿ya? Porque estamos a un par de días, ¿no es cierto?, de llegar a la Luna, un poquito más allá de la mitad de camino. Entonces uno podría revivir todo eso. Hay miles de imágenes que uno puede buscar y revisar y están todos los audios de todos los momentos más importantes de toda esta tremenda empresa. Hay detalles súper sabrosos de esta carrera espacial que vamos a entrar a conversar, Luis. Me imagino que tú los dominas casi todos. Pero Chile también tuvo, claro, de manera quizás más acotada, tuvo un rol también que jugar en esta competencia, en esta carrera, en esta aventura que partió con la NASA, ¿no? Nosotros teníamos 2 bases, de hecho, de la NASA de rastreo satelital, una aquí en Peldehue, otra en Antofagasta. Exacto. También formamos parte, de alguna manera, quizás a nivel de satélite, ¿no?, de esta aventura espacial. Bueno, es un pequeño rol que tenemos y que también existió en otros países. Exacto. Países aliados en esa época. Ajá. Y es parte de lo que significa tener hacer algo de este tamaño, ya poder lograr tener todo lo necesario para poner al hombre en otro lugar fuera de la Tierra, involucra de cierta manera también a otros países que colaboren de alguna u otra forma. Ahora, esto algunos lo han mencionado como una especie de capítulo virtuoso de la Guerra Fría, ¿no? Había una competencia entre 2 visiones de mundo, entre 2 superpotencias, ¿no?, la Unión Soviética, Estados Unidos. Sin embargo, esto apuntaló
empujó una cantidad de desarrollo tecnológico, científico, humano, social incluso. Exacto. De hecho, la gran diferencia de esta Guerra Fría es que era una guerra fría, básicamente. Ya en momentos de paz se pudo lograr este tremendo avance tecnológico que antes se había logrado también, pero era consecuencia de guerras terribles, ¿no es cierto?, gastar la vida de miles de personas. En este caso no fue tan así, sino que fue una guerra pacífica, entre comillas, y que esta competencia, quizás sana o no tan sana, logró que estas dos tremendas potencias mundiales trataran de hacer esta gran cosa de poder llevar al hombre a la Luna, cosa que no hubiese sido posible sin la competencia. Y gracias a esta competencia de que los norteamericanos querían ser más que los rusos, pudieron involucrar todos los recursos necesarios para poder llegar a la Luna, que no fueron menores. Tenemos que recordar que el presupuesto de la NASA en algunos años subió más de 10 veces, Sí. que sería como... O sea, lo que se necesitó en términos de recursos para llegar a la Luna es el Producto Interno Bruto de Croacia hoy en día, ya todo un año el trabajo de ese país, para poder llegar a la Luna. Entonces no se podría haber logrado de otra manera. Ahora, hay que ser súper justos también con la historia y reconocer que la Unión Soviética iba ganando esa competencia, dio varios golpes antes de que Estados Unidos despertara, estuvieron a punto de caer knockout. Por supuesto. Ellos fueron los primeros en tener satélite. Exacto, Sputnik. El Sputnik. También fueron los primeros en tener una mujer fuera de la Tierra, en órbita. Sí. ¿Ya? Entonces habían ganado las primeras batallas. Pero... Esa no es tan conocida, ¿eh? Lo de Yuri Gagarin es muy conocido a nivel mundial, pero también tuvieron la primera mujer. En órbita, sí. Exacto, y eso pasó un poquito más como desapercibido quizás por la historia. Sí, bueno, A nivel popular quizás. seguramente, bueno, porque la historia en nuestro lado quizás está más escrita por lo que ocurre en Estados Unidos que por lo que ocurre en Rusia. Entonces puede ser un efecto de percepción de este lado del mundo. Pero sí, lo importante es que el que haya estado ganando Rusia en un principio le dio más impulso a que en Estados Unidos pudieran poner todos los recursos, porque al final para hacer una cosa así se necesitaba muchos recursos, mucha inteligencia y tener básicamente a todo el país trabajando en poder llevar al hombre a la Luna. Con incluso aliados o nacionalizando científicos que habían trabajado para Hitler. Exacto, exacto. Había mucho del cerebro que trabajó, de hecho, en la creación de la bomba atómica. También después se dedicaron a algo más pacífico, ¿no es cierto?, que es poder construir quizás los cohetes. Para poder hacer esto ellos partieron de cero, no había nada, ni siquiera los hangares donde se podían construir los cohetes, todo tenía que partirse de cero y eso requería una cantidad de trabajo enorme y fue un trabajo progresivo que era muy bien calculado de cierta manera, pero ellos también tuvieron fallas. No tenemos que olvidarnos que en el Apolo 1 los astronautas fallecieron quemados en un tremendo accidente. Sí. Es interesante esa parte también de la historia porque quizás lo que al comienzo se formó, se construyó pensando en hacer daño, como las bombas B2, por ejemplo, que hacía Wernher von Braun, ¿no? Este alemán, luego esa misma técnica o la misma idea de construcción sirvió para hacer el cohete Saturno, Exacto. que fue el que llega luego a la Luna. Saturno 5, los cohetes yo creo más grandes que se han hecho hasta ahora. Sí, que fueron los únicos capaces de llevar el peso a la Luna. Eran como 80 toneladas, era todo un éxito, digamos, para ese entonces, ¿no? Dejemos un poco atrás la historia y hablemos un poquito más de ciencia. ¿Solamente se perseguía una meta política? ¿Estaba en juego la supremacía tecnológica y militar? ¿O Estados Unidos también podía ganar algo en términos científicos? ¿Qué en ese entonces, qué se podía descubrir o qué se buscaba descubrir llegando a la Luna? Esto partió como una carrera política, pero siempre tuvo en mente poder derivar en algo que sea ya científico. Y una de las cosas más importantes, o uno de los primeros descubrimientos a partir de la llegada del hombre a la Luna y de traer muestras, recuerda que en el primer viaje se trajeron alrededor de unos 20 kilos de roca lunar, y esos 20 kilos de roca lunar fueron repartidos en aproximadamente 140 experimentos que habían sido previamente seleccionados. A cada uno de esos grupos de científicos de distintos países se le entregaron unos gramitos de roca lunar para que desarrollaran ciertos experimentos para buscar, por ejemplo, vida, si había agua, varias cosas. Entonces se descubrieron unos minerales que indicaban que la Luna en algún momento tuvo una capa de lava de 25 kilómetros de grosor. Y por otro lado, se descubrió que la Luna era 1.000 millones de años más joven que la Tierra. Y de esta forma nació la teoría de, bueno, ¿cómo se formó la Luna? No se formó igual que la Tierra en este caso, parece que tuvo una formación muchísimo más violenta. Y de ahí nace la idea de que la Luna se formó a través de un choque que tuvo la Tierra en su época muy temprana, con algo que nosotros llamamos planetesimal. Sí.
y que hizo que este pedazo de masa de la Tierra la arrancó del planeta y quedó dando vueltas. Aprovechemos, Luis, porque esta explicación yo la encuentro fascinante. Esta teoría, si bien para ustedes es muy conocida, quizás para el público general no tanto, ya que tenemos acá un modelo, ¿no? Un globo terráqueo, toma. Esa es la luna, Esta es la luna, una luna sonriente. Una luna sonriente, muy bien. En algún momento, hace miles de millones de años, la teoría dice que venía otro planeta, o planetesimal, o una roca espacial de un tamaño comparable con la Tierra. Exacto. Y chocaron. Y en vez de destruirse las dos, algo pasó y se formó la Luna. Y quedó un pedazo, un resto, ¿ya? Que quedó dando vueltas. Y esta fue la Luna. De hecho, este modelo está a escala. Perfecto. ¿Ya? Muy bien calculado. Sí, para que las personas tengan una idea más o menos cuál es el tamaño de la Tierra y la Luna comparado. Sin embargo, a la distancia que estamos acá, no está a escala. A este tamaño de la Tierra y este tamaño de la Luna debería estar a 9 metros de distancia aproximadamente. O sea, se nos sale el tiro de cámara. Se nos sale el tiro de cámara, ya sé que no lo vamos a hacer. Pero eso es muy importante siempre de explicar, ¿ya? Perfecto. Cuando los modelos no están a escala. Entonces, tenemos la Tierra formándose, y en ese momento le pega un chancacazo otro cuerpo de gran tamaño, sí, y le saca un pedazo, y eso se transforma en la Luna, que es una masa candente de lava, toda la Luna. Y poco a poco se empieza a enfriar. Pero es impresionante finalmente cómo a raíz de este evento aleatorio del universo se forma un satélite muy inusual para el tamaño que tiene la Tierra, el tamaño que tiene la Luna y para todo lo que significa la Luna y la influencia que tiene en la vida de la Tierra, que también es fundamental. Exacto. Y lo más maravilloso es que pudimos descubrir esto gracias a que llegamos a la Luna. Ahora, hay que dar también algunos créditos a algunos de esos pedacitos que tú dices de la Luna, estos pedacitos de roca negra. Hay algunos pedacitos y fragmentos en Chile, en dos lugares, en la Casa Museo Eduardo Frei Montalva. También hay unos fragmentos y en el Museo Nacional de Historia Natural, aquí en Quintana Normal, entiendo que también tenemos unos fragmentos de roca lunar. Exacto, para que todas las personas vayan ahí y los puedan ver. Exactamente. Más allá del tema, como decíamos, político, hablando ya del tema más científico, acá hay una de las consecuencias. ¿Qué otra cosa pudimos descubrir gracias a esta visita? Nosotros, los terrestres, cuando llegamos a la Luna, los terrícolas, cuando llegamos a la Luna, se dejaron varios instrumentos, sismógrafos, para poder medir los lunamotos, no terremotos, lunamotos, y también espectrógrafos y otro tipo de instrumentos con los cuales, por ejemplo, nosotros nos pudimos dar cuenta de que la Luna se está alejando de la Tierra. ¿Ya? Poquito a poco, se aleja 4 centímetros al año, la velocidad a la cual nos crecen las uñas. Exacto. ¿Ya? Buen dato. Se va alejando poquito a poco. Y bueno, la Luna tiene una tremenda influencia. ¿Ya? En la Tierra, la Luna es la que genera las mareas. Tenemos la suerte de que la Luna también genera otros fenómenos como los eclipses, que acabamos de percibir uno. Desafortunadamente, así como la Luna se va alejando, en 600 millones más o menos, ¿no? 500, 600 millones de años más ya no vamos a poder ver eclipses totales de Sol, todos van a ser anulares. Porque no vamos a tener, va a estar muy lejos, ¿no? Va a estar muy lejos, claro. Entonces en comparación el tamaño de la Luna va a ser más chiquitito que el tamaño del Sol. Solamente vamos a ver un anillo entonces alrededor, ¿no? Exacto, solamente vamos en un año de luz. Ahora, la llegada del hombre a la Luna generó un boom tecnológico tremendo del cual todavía nosotros profitamos de alguna manera. Eso me interesa mucho hacer hincapié. ¿Qué cosas, por ejemplo, que a lo mejor usamos en el día a día, qué tecnologías quizás fueron cimentadas? Porque no fueron inventadas quizás las mismas que usamos hoy, pero sus inicios sí. Hay varias cosas. Hay una que es muy fácil, que todos la conocemos, que es la invención del velcro, ¿ya? Sí. Porque se necesitaba de alguna manera de poder adosar cosas, pero que tú las pudieras sacar y después volver a adosar. Fácilmente. Pero hay otras cosas que no son tan conocidas. Por ejemplo, los astronautas, cuando dentro de todo el equipo, y ojo que los trajes que se tenían que poner tenían 11 capas, se demoraban como 2 horas en ponerse los trajes. Pero dentro de las cosas que ellos tenían, había un sistema de emergencia. En el caso de que ocurriera algún accidente a alguno de los astronautas y se le parara el corazón, tenían instalado una especie de marcapaso que les podía dar choques eléctricos para poder revivirlos. ¿Ya? Y eso no existía en ese momento. El marcapaso era una cosa que no se utilizaba. ¿Ya? Y eso es algo que deriva de la tecnología creada para la sobrevivencia de los astronautas en esos lugares. De manera indirecta también escuché que más o menos se estima que al día de hoy, por año, el programa Apolo gastó algo así como entre 15 y 19 mil millones de dólares anualmente. Mucho de eso estaba en la NASA, en el desarrollo de los cohetes, de la tecnología dura, pero también hubo mucha tecnología y muchos contratos que pagó la NASA a diferentes personas para desarrollar, por ejemplo, software u otro tipo de electrónica. Dicen también ahí que habría nacido un jovenzuelo que estaba ahí con su garage que se llamaba Bill Gates, que recibió también parte de esos contratos. ¿Es parte de esa historia también? Es parte de la historia. Es un esfuerzo a nivel país que tuvo que hacer Estados Unidos para poder lograr llegar a la Luna en tan pocos años. ¿Ya? Cuando el presidente Kennedy hace su anuncio de que vamos a llegar a la Luna, no tenía nada. ¿Ya? Tenía solamente las ganas y de alguna forma encontraron las lucas para poder montar todo este tremendo esfuerzo.
¿qué podía salir mal? Algunos dicen, bueno, pero ¿qué tanto llegar a la Luna? Estamos hablando hace 50 años con tecnologías completamente distintas a las que tenemos hoy, ¿no? Todo podía salir mal. Todo podía salir mal. Sin embargo, aquí fue un círculo virtuoso en que todo resultó. Pero están las páginas de la historia ya que llegando, una vez que va llegando el módulo, que va llegando y bajando para hacer el alunizaje, algo falló, el computador falló, tuvieron que hacerlo de forma manual, ¿no? O sea, muchas cosas, un pequeño circuito que hubiese fallado y a lo mejor era una tragedia. Sí, bueno, los pilotos de estas naves estaban completamente preparados para todo ese tipo de emergencia, ¿ya? Y Neil Armstrong era un gallo muy compuesto, ¿ya? Yo creo que sus pulsaciones en el momento en que subieron más fue que cuando iba a salir del módulo porque se tropezó un par de veces. Yo había escuchado lo mismo, o sea, que era un tipo que fue seleccionado específicamente justamente por eso, por la templanza que él tenía. Exacto. Para esos momentos. Que te tenías que tener, no sé, una templanza de hierro para poder tomar decisiones de manera rápida y acertada si te ocurría alguna cosa como que te fallaba el computador y estaba justo alunizando. Luis, este tema en verdad tiene muchas aristas, podríamos estar conversando toda la noche, a mí me encanta, aparte de lo personal, porque también cubro estos temas. Y hay algo que tengo que preguntarte a ti como científico, también como astrónomo. He estado leyendo mucho en redes sociales, sí, las reviso, personas que dicen, ¿por qué le dan tanto tiempo? ¿Por qué le dedican tantas líneas a este tema? Si todos saben, lo dicen convencidos, ¿eh? Todos saben que es una gran mentira, el hombre nunca llegó a la Luna, esto es un montaje. Cuando tú escuchas ese tipo de cosas, que me imagino que también las tienes que leer de vez en cuando, ¿qué le podría decir tú a una persona que es incrédula? Yo creo que está bien dudar hasta cierto punto. Los científicos se nutren de la duda, pero las personas que lo dicen con tal nivel de convicción, que todo es una mentira. Mira, voy a citar a José Baza, que él dijo que están las personas que creen y las personas que estudian. ¿Ya? Uno puede tener dudas, pero para poder resolver esas dudas hay que estudiar. Pero para poder estudiar estos temas no significa solamente ponerse a leer cosas, ¿ya? Los estudios vienen a través de la aplicación del método científico. En el caso de la llegada del hombre a la Luna, uno puede encontrar en los mismos medios que tú mencionas todas las fotos, hay más de 15.000 fotos de todo el viaje, hay más de 11.000 horas de grabación, uno podría estar escuchando todo el rato lo que está ocurriendo en este momento, o sea, a 2 días de llegar a la Luna puede estar escuchando qué es lo que están diciendo Neil Armstrong y los otros tipos que estaban en la sala de control. Entonces, también si uno lee un poco la historia, se da cuenta de que esto no fue que pusieron a 3 gallos en un cohete y lo mandaron y llegaron a la Luna. ¿Ya? Este fue el Apolo 11. Les acabo de decir que en el Apolo, claro, en el Apolo 1 fallecieron en un tremendo accidente los astronautas que estaban preparando. Entonces, es un proceso que no fue así rapidito. Estuvo lleno de fallos también. Y también hay otro argumento que muchas veces se repite y yo creo que ese sí ya sale directamente desde, me atrevo a decirlo, desde el desconocimiento. Porque dicen, bueno, pero si el hombre fue a la Luna en 1969, ¿por qué no fuimos nunca más? Y fuimos 5 veces más. Es decir, hubo otras misiones Apolo hasta el año 72 que incluso duraron más tiempo, estuvieron más tiempo en la Luna, recogieron más muestras, hicieron más experimentos, es decir, volvimos a ir a la Luna. Exacto. Bueno, en ese momento ya se había estudiado más o menos todo lo que se necesitaba estudiar de la Luna. Acuérdate que una de esas no falló, ya, de las misiones que fueron a la Luna. Sí. Que no alcanzaron a lunizarse. Bueno, hay una película, ya, el Apolo 13. Es que me da mucha pena en realidad por eso, porque en realidad iban con tanta alegría. Imagínate esos astronautas toda la vida preparándose para ese momento y no pudieron. Bueno. Sin embargo, se habían hecho ya muchos estudios y para mantener los viajes del hombre hacia la Luna costaba mucho dinero. Entonces, un solo país no era capaz de poder seguir produciendo o manteniendo todo este esfuerzo ya, en cuanto al gasto que significaba. Ya, esas son las razones por las cuales después ya no se fue a la Luna. Pero en estos momentos ahora está tomando vuelo lo de los viajes y ahora queremos ir no solamente a la Luna nueva, sino que queremos ir a Marte. Pero eso está motivado también por otra idea que tiene que ser que nosotros en algún momento tenemos que empezar a buscar otro lugar para vivir. Exactamente. Y de hecho está la misión Artemisa de la NASA, que el 2024 pretende llevar ya no al primer hombre, sino que ahora también a la primera mujer a suelo lunar. Incluso dicen que podría ser la base para después también despegar hacia Marte. Claro, la Luna tiene, al ser más pequeña que la Tierra, tiene menor gravedad, por lo tanto es más fácil salir de la Luna que salir de la Tierra. Luis Chavarría, te agradecemos por este regalo, por el globo terráqueo. No, sabemos que te lo va a llevar. Pero gracias por ilustrarnos, por compartir con nosotros tu gusto, pero también tu conocimiento respecto de estos temas. Y bueno, que viva la ciencia y que viva la astronomía, pues. Sí, disfruten, celebren. Muchísimas gracias, Luis, director del programa de astronomía de CONICYT. Nosotros avanzamos, recuerde, tras 8 días sin agua en Osorno, ¿qué tipo de medida compensatoria te dejaría satisfecho? ¿Indemnización o el fin de la concesión? Respondan a través del fanpage de 24 horas. Ya volvemos.
Volvemos en Vía Pública y vamos a cambiar completamente de tema. Hoy estaremos hablando también de arqueología, paleontología, un poco de ambas cosas, incluso de material extraterrestre, de meteoritos que caen en el desierto de nuestro país. Exacto, para conversar de todos estos temas y de algunos descubrimientos muy fascinantes en lo personal, estamos a esta hora con Mario Pinto, él es académico del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Austral de Chile. Mario, bienvenido, un placer tenerlo acá en Vía Pública. Gracias. Mario, partamos, yo estuve viendo algunas de las noticias que han surgido también del instituto que usted maneja, y hay una investigación que hizo noticia no hace mucho en Osorno, que se descubrió una pisada, una huella humana, dicen la más antigua, no de Sudamérica, de América completo, de Norteamérica. De las Américas, sí. Perfecto. Cuéntenos un poco esta prueba que ustedes encontraron, ¿en qué contexto fue y cuál es la teoría que está desafiando finalmente? Mira, el sitio Pilauco está bajo investigación por parte de la Universidad Austral de Chile desde hace 11 años. Se llevamos 11 años excavando pacientemente, una excavación muy profunda. Los hallazgos son como a 3 metros de profundidad. Y entonces los excavadores están imbuidos, ¿cierto?, de que puede aparecer cualquier cosa extremadamente rara o exótica. Entonces excavan con mucho cuidado. Entonces, varios años atrás, una de las excavadoras se dio cuenta de que estaba demasiado blando el sustrato. O sea, en su sensación de mano, la espátula entró demasiado fácilmente en el suelo. Porque en general es muy difícil que entre. Es duro, ¿cierto? Y trabajan hacia atrás y entonces se sintió blando, paró y me mandó un correo contándome que algo hay. Algo, entonces inmediatamente ya cambió de herramienta, comienzan con un pincel a retirar el barro que cubrió la marca que dejó el pie. Y una vez que el pincel sacó todo hacia afuera, ella fotografió inmediatamente, me mandó la foto, y yo me di cuenta que era una huella, aunque era una huella muy distinta a lo que uno espera encontrar de una pisada, pero resulta que toda la experiencia mundial estaba en pisadas sobre ceniza volcánica o sobre arena, donde quedan todos los dedos, y esto era en barro. Entonces tenía una forma que no era la clásica, pero parecía que era realmente una pisada. Entonces, yo sabía también ya en ese momento, por mi larga experiencia, que iba a haber un montón de detractores y de incrédulos. Preparémonos para los ataques. Claro, entonces primero hay que fechar muy bien. Y a pesar de que el sitio tiene casi 50 fechados radiocarbónicos, para la huella hicimos 6, que es mucho para un solo elemento. Entonces fechamos del barro que cubría la huella, o sea, post pisada, 3 fragmentos vegetales muy pequeños, y de lo que estaba debajo fechamos también, y obtuvimos un modelo de edad muy robusto que originó esta edad de 15.600 años, con un muy pequeño error de 20 años, que para esa edad es como 0. Y después le ofrecimos a una muchacha que estudiaba licenciatura en ciencias, a Cintia Macías, que hiciera su tesis con un experimento. Perfecto. Entonces, ella fabricó una vereda, extrajimos sedimento del lugar de la pisada y ella hizo 3 mezclas con poca agua, agua mediana y sopa. Y 3 voluntarios caminaron por ese sustrato, y entonces ella hizo en las huellas experimentales todas las mediciones que hace un paleontólogo de huellas, y comparó eso con las mediciones en la arqueología. Y encontraron similitudes. Y había, obviamente, una similitud enorme. O sea, era un pie. Con mucho barro. Incluso con un detalle muy bonito, porque el pie, cierto, se mete al barro, se chupa. La persona hace fuerza para sacar el pie del barro, y cuando levantan los dedos delanteros del pie, tiene los dedos con barro. Y ese barro cae como pelota, y esa bola de barro está en la huella también. Ahora, lo bonito de la ciencia, finalmente, y del método científico, es que uno puede hacer un hallazgo, y usted mismo lo dijo, preparémonos para que nos traten de refutar, pero eso uno lo puede apoyar con más evidencia, con más estudios. Ustedes lo hicieron. ¿Cuál fue la fecha, cuál es la data de esta pisada? ¿Qué tan antigua? Es 15.600 años de antigüedad. 15.600 años. ¿Y por qué? Para las personas que a lo mejor nos están viendo, que a lo mejor no tienen en la mente la teoría más aceptada, ¿por qué es tan importante esa fecha? ¿Por qué 15.600 años es algo tan relevante como investigación que fue publicada en una revista, un paper científico, ¿no? Sí.
Lo que pasa es que nosotros vivimos en el sur del mundo. Sí. Y toda la gente que pobló América llegó hasta el extremo sur, hasta Patagonia, caminando, desde el hemisferio norte. Y las posibles entradas al hemisferio norte son dos, o entran por Siberia o entran por Europa, ¿ya? De cualquier manera, si habían personas en Pilauco o en Monteverde, que es el otro sitio, 15.600 años atrás, esa caminata empezó 20 o 25.000 años atrás. Por lo tanto, hace retroceder el ingreso de los humanos hasta esa fecha. Antes se pensaba que los humanos habían entrado a América hace 12.800 años atrás. Y en segundo lugar es una prueba fehaciente de la presencia humana. O sea, no es lo mismo artefactos de piedra fabricados a la rápida, de manera casi casual, que no son verdaderas puntas de lanza o de proyectil, a la evidencia de una persona, humano como nosotros, Homo sapiens sapiens, que pisó en Pilauco hace 15.600 años atrás. O sea, estos son chilenos prehistóricos, uno podría decir así. Pero muy humanos, o sea, son muy la gente tiende a pensar en seres primitivos. Son Homo sapiens sapiens como nosotros. En Pilauco hemos encontrado, por ejemplo, no solamente herramientas, hemos encontrado piedras perforadas que fueron usadas como adorno. O sea, y en Monteverde hay un campamento que revela toda la vida, y es una vida intensa, profunda, incluso con ribetes espirituales. Entonces, señales de cultura. Y de espirituales, de fertilidad. Y de espiritualidad. 15.600 años atrás. Y de conocimiento de plantas medicinales. ¿Ya? Entonces, son personas muy, muy evolucionadas, y por eso fueron exitosos, porque estaban viviendo en un momento muy complicado en la Tierra. Era la época glacial. Cambio climático. Era verdaderamente un clima agresivo, ¿no? Don Mario, ¿qué tanto sabemos de estos pueblos que habitaban hace ya 15.000 o quizás más tiempo esta zona de América? ¿Nos falta mucho por conocer? Es decir, ¿Pilauco es un laboratorio todavía que nos puede revelar muchos secretos? En realidad no hay ningún resto humano directo de esa antigüedad en ninguna parte de las Américas. Nunca se ha encontrado un esqueleto, no se sabe qué hacían con sus muertos. Ahí tenemos un misterio. Entonces, la posibilidad de encontrar en un sitio cualquier resto humano, cualquier trocito de uña o de dedo, permite hoy día con las técnicas genéticas establecer exactamente cómo eran, que no sabemos cómo eran. Este laboratorio al aire libre, ¿está bien protegido? ¿Todavía tiene espacios donde se pueden encontrar muchas cosas o ya está todo muy examinado? No, tenemos mucho espacio. Es una cosa única. En realidad, Pilauco, a mí lo que más me interesa, que más me llama la atención, más que la ciencia, incluso, es que está metido dentro de la ciudad. Nosotros habitamos una casa que es parte de un barrio. La dirección del sitio es Río Cachapoal 159, tiene dirección. Y tenemos vecinos, y el patio de la casa es la excavación. Y tenemos mucho espacio todavía por excavar. O sea, el sitio es muy grande, y afortunadamente está todo en buenas manos. Es parte del Estado, digamos, no hay ningún privado metido que vaya a interrumpir la investigación. Ahora, tratemos de retroceder en el tiempo y poder imaginar quizás cuál era el ambiente en el que vivían estas personas que habitaban, ¿no? Y que estaban hace 12.000, 15.000, 16.000 años atrás en esta parte del mundo. Era un momento donde había megafauna, ¿no? Habían animales de gran tamaño. Yo recuerdo que en el norte me tocó hacer también alguna vez un reportaje de un animal que quizás no era tan conocido, pero que era como uno de los reyes, ¿no? El megaterio, que habitaba justamente en el norte de nuestro país. Acá, en ese sector de Pilauco, también hay restos, ¿no? También hay megafauna, hay fósiles que ustedes han encontrado. Sí, Pilauco es un sitio muy rico en términos paleontológicos. Perfecto. De hecho, probablemente es uno de los más diversos, porque en la megafauna tenemos registrados los gonfoterios, que son como los mastodontes, antepasado un elefante, o sea, pariente de un elefante. ¿Ya? Y entonces hay varios ejemplares de gonfoterios de diferentes edades, desde un bebé hasta un animal muy adulto. Hay caballos americanos, hay algún pariente del milodón. ¿Hay esmilodones también? No, ningún esmilodón. ¿Todavía no se han encontrado? No, es que los carnívoros, los huesos de los carnívoros no aparecen donde están los herbívoros. Déjeme hacer un paréntesis, porque en el fondo el esmilodón, que es el famoso tigre de dientes de sable, el gonfoterio, que es como un mamut, ¿no? Y el megaterio, a mí me gusta mucho hacer estas señas con la cultura pop. Son estos tres animales que estaban en la era del hielo, esta película de niños, ¿no? Estos tres animales que quizás podrían haber estado también cohabitando en esta parte del mundo. Hago ese cierre. O sea, lo complicado para los humanos de la época es que tenemos evidencias de que había un felino mayor en el sitio, y no tenemos los huesos, pero tenemos las mordidas.
Tenemos las mordidas de la pantera pleistocénica, que es un león. Pantera pleistocénica, Sí, era es un mayor león. al esmilodón Sí, entonces. Sí, es un león y estuvo comiéndose los huesos de los gonfoterios y por ende los humanos tuvieron que competir con ellos para conseguir la carne de los gonfoterios. Bueno, además tenemos un ciervo, que es Antifer, y... ¿De qué tamaño? eh, Estamos hablando de mega tamaño para que la gente entienda sí, por, son qué, todos grandes. por qué es megafauna. son todos grandes, todos pesan toneladas, o sea, es como... El megaterio era como de 5 metros, que era como una especie de perezoso Sí, gigante. Cuando se para, sí, llega a 5 metros. De hecho, en Pilauco y en las cercanías, la municipalidad hizo un parque donde están los animales representados a escala natural, ¿no? Y ustedes tienen un museo también. Y hay un museo también. Museo del Pleistoceno. Sí, que es el museo que construyó la municipalidad para exhibir los originales, porque es otra cosa, exhibimos originales, no copias en el museo. Y con el consecuente cuidado, evidentemente, ¿no? Sí, de lógico. todas las piezas. Pero en Pilauco, además de haber los animales gigantes, todos extintos hoy día, también hay pudú, hay zorrillo y hay coipo. Entonces, es bien interesante usar a Pilauco en la discusión de por qué los grandotes se extinguieron y los chicos no. ¿Hay alguna respuesta todavía que dé la ciencia para eso o se está investigando? Hay varias respuestas posibles. O sea, una de las más interesantes, a mi juicio, es que si yo hubiese sido un fanático de la carne, Caso al más grande. me caso al más fácil, Claro, que es más lento también. me caso al pudú. ¿Cierto? El pudú se puede casar con la mano. Claro, Entonces habría extinguido al pudú claro, y no pasó eso. y no lo extinguieron. O me habría comido todos los coipos. Eso dicta la lógica del cazador. Exacto. Entonces no fueron los humanos los que extinguieron la megafauna. De hecho, en Pilauco, ¿cierto? No sé si escuchaste, tenemos evidencia de que cayó un asteroide. Justamente ahí iba a pasar para Y por otro ahí tema. va entonces la hipótesis de extinción por asteroides. Esa hipótesis es bien interesante, o sea, es notable cómo uno puede constatar, por lo que usted nos está contando, que ahí en Pilauco, en un solo sector, puede encontrar una riqueza de evidencia para hacer diferentes estudios de diferentes ramas de la ciencia. Usted me dice que además de todos estos restos, de la pisada más antigua de América, de los fósiles, de megafauna, también han encontrado restos, por ejemplo, de material extraterrestre. Sí, mira, lo voy a contestar un poco por las ramas. Ya, váyase nomás, no hay problema. Nosotros en la Austral somos pioneros de un programa que se llama de Honor. ¿Cómo se llama? Honor. Honor. A ese programa llegan estudiantes de todas las facultades y se les ofrecen 3 asignaturas mientras están estudiando. Así que tú en la sala tienes a un estudiante de medicina y al lado tienes a un veterinario y acá tienes a un ingeniero. Y estos muchachos y muchachas reciben cursos que no son de materia, o sea, no es álgebra 4, ¿Ya? sino que el curso tiene un nombre, que es un problema. ¿Ya? El Solución de nombre del problema. curso es un problema. Perfecto. Por ejemplo, la leche. Les digo una cosa, ese es el curso. Y a esos muchachos y muchachas nosotros intentamos enseñarles transdisciplina y serendipia. Expliquemos el concepto de serendipia porque la serendipia ha marcado el mundo de la Y ciencia. la clave en Pilauco es eso. Entonces, en serendipia, ¿cierto? Que el origen es muy fuerte porque es un cuento muy antiguo, de estos príncipes, ¿cierto? Que van por el mundo enviados por su padre, ¿cierto? Y estos príncipes, afortunadamente, en vez de ir hacia el objetivo central, que era siempre conseguir la mujer y volver con la princesa, van mirando así, con los brazos abiertos, lo que está por los lados. Y en ciencia eso es muy importante porque a veces los grandes descubrimientos no están en tu objetivo final, sino que están en las cosas laterales. Uno podría decir que la serendipia, para que todos lo puedan entender, también puede ser un concepto científico quizás de suerte inesperada. Algunos dicen, por ejemplo, este ejemplo que es burdo, ¿no? Pero que la manzana que le habría caído a Newton, según el mito, en la cabeza, Sí. serendipia. Cuando se descubrió la penicilina, no se estaba buscando ese efecto. Serendipia, coincidencia, suerte. Yo no sé si la manzana de Newton es serendipia, ¿No? o es muy mala suerte, ¿no? La verdad, muy mala suerte. Dicen que es un mito, dicen que nunca ocurrió realmente. Claro, porque Newton merecía más que eso. Pero sin embargo la penicilina y el teflón y los pañales desechables, sí. Lo importante es que esos descubrimientos serendípicos hay que prepararlos. El Viagra creo que también. Hay que prepararlos. O sea, los estudiantes hay que prepararlos a ser serendípicos. Nadie es serendípico naturalmente. Entonces, lo interesante es que bajo esa perspectiva, ¿cierto? Uno en Pilauco encuentra cosas porque estamos dispuestos a encontrarlas. O sea, no estoy pensando que toda mi gente, todos mis colaboradores, todo el equipo completo, haciendo transdisciplina, van a encontrar necesariamente puntas de flecha o de lanza, o van a encontrar la típica punta de lanza metida dentro de un hueso. No, la naturaleza de hace 16.000 años atrás
nos ofrece cosas aún más entretenidas. O sea, tienen que estar con la mente abierta a encontrar cosas que no están buscando. Que no estamos esperando. Cualquier cosa puede aparecer. Bueno, volviendo, don Mario, también para decirle profesor, porque tú también Como tú quieras, o Mario, profesor. como más te acomode. Usted me estaba comentando justamente que en Pilauco entonces hay restos extraterrestres de material que cayó desde el espacio, ¿sí? Meteoritos. ¿Y qué teoría ustedes han podido desarrollar relacionándonos, nuevamente uniendo con lo que ya hay? ¿Eso les da una nueva hipótesis de cómo, por ejemplo, se extinguieron algunas especies? Claro, resulta que en Pilauco hay un momento de un cambio ambiental que origina una respuesta geológica, es decir, hay dos capas geológicas, una sobrepuesta a la otra, muy distintas. Y eso significa que hubo un cambio ambiental profundo, cambia el color y también cambia visiblemente la cantidad de carbón. O sea, abajo no hay carbón y arriba hay mucho carbón, desde trozos visibles hasta hollín. Y entonces después averiguamos que había un cambio en el polen también, es decir, la vegetación había cambiado notablemente. Después fechamos con radiocarbón ese momento y entregó una fecha de 12.800 años, que es un número como mágico en el cuaternario. Que coincide con un cambio climático muy potente a nivel mundial, ¿ya? En el hemisferio norte es un descenso al frío profundo, casi instantáneo. la explicación en simple, ¿no? ¿cuál sería? La hipótesis es que cayó un asteroide o varios asteroides y esos asteroides originaron un incendio forestal de proporciones masivas, mundiales, 15 millones de kilómetros cuadrados. La Tierra se oscureció con el hollín, la Tierra se enfrió y hubo cambios profundos de la vegetación y los grandes herbívoros, los mamuts, los mastodontes, los gonfoterios y todos sus amigos murieron, porque son los que más necesitaban, porque justamente. Mucho, ¿cierto? Exacto, 200, muchas toneladas. 200 kilos diarios cada uno, se extinguieron. Y en cambio los pequeños, los de Pilauco pequeños, ¿cierto? 20 gramos diarios, coipo no sé cuánto. Lograron aguantar. Se aguantaron, ¿cierto? En Pilauco tenemos el registro del polvo que cae de la atmósfera después de la explosión y tenemos una señal de platino, por ejemplo, muy interesante. En un momento dado, platino, ¿por qué oro, platino? ¿Eso está presente también? El platino extraterrestre. Notable. Oro, paladio también. Y cientos de pequeñas esférulas fundidas a altas temperaturas en la atmósfera que después decantaron sobre el suelo. Y hay tanto material extraterrestre en Pilauco. O sea, de hecho en Pilauco hay más que en el hemisferio norte. Entonces, O sea, es un tremendo laboratorio, en es muy alguna rico. parte hay un impacto que no lo hemos encontrado, no tenemos el cráter, ¿no? El cráter Ya. no lo hemos encontrado. Entonces, Todavía no. lo interesante es que qué pasó con los humanos, ¿cierto? Los O sea, humanos, hay mucha ciencia que se puede hacer, hay mucha investigación, hay muchas preguntas que se pueden contestar, hay muchas hipótesis que pueden surgir de solamente un sector y eso habla también de lo rico que es nuestro país para hacer todo tipo de ciencia, diferentes disciplinas. Don Mario, podríamos estar conversando muchísimo rato más, pero se nos pasó volando el tiempo, lo encuentro fascinante y gracias por venir a compartir con nosotros un poco de lo que hacen acá. No sé si tiene que dejar alguna invitación hecha para la gente. Tienen un museo, ustedes. o sea, el sitio se está excavando todos los días, Ajá. está siempre en excavación, tenemos facilidades para recibir a los turistas. Hay un parque con los animales para hacerse lindas fotos, hay un museo para ver los originales, ver la huella. No es menor ver la huella de un antepasado. ¿Dónde lo pueden encontrar esa información? En Osorno, buscan en las redes, van a aparecer toda esa información. Perfecto. En Pilauco también. Don Mario Pinto, académico del Instituto Pino. de Ciencias Pino. Todavía, sí, Pino. sí. Don Mario Pino, entonces, perdón, ¿Ya? académico del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Austral de Chile. De Chile, sí. ACH. Sí. Don Mario, Muchas gracias. muchísimas gracias por estar acá. ¿Qué tal? Vamos a una pausa muy breve, pero ya volvemos con más en Vía Pública. Espérenos. Tras 8 días sin agua en Osorno, ¿qué tipo de medida compensatoria te dejaría satisfecho? ¿Cuáles serán las respuestas a esta pregunta que teníamos? Vemos la pantalla, indemnización un 35%, fin de la concesión un 65%. Nuestra comunidad de Facebook se ha manifestado por la opción número 2, fin de la concesión para la empresa ESAL. Nos conectamos ahora con nuestro portal de noticias 24horas.cl, la noticia del momento, pic de virus sincicial. Atención con esto, muy importante, se espera para las próximas semanas. Tras la declaración de alerta sanitaria, dice, por este virus en la región metropolitana, las autoridades están llamando a prevenir lugares con
densos flujos de gente, donde hay más virus, ¿no?, dando vueltas en el ambiente. Y en el caso de los menores de edad, población de riesgo, muy fundamental, es aconsejable evitar el contacto con otros niños que padezcan casos de cuadros respiratorios. Y hablando de esto, ¿cómo va a estar el frío? A veces que uno se resfría, ¿no?, con estas bajas temperaturas. Veamos temperatura actual, región metropolitana. Tenemos a esta hora de la noche 6 grados de temperatura, cielos completamente parciales, dice despejado, y brumas. ¿Cómo va a estar el resto de la semana? Lo vemos en la región metropolitana, viernes, cielos parciales con una máxima de 19 grados. Bastante más agradable, ¿no? Y el día sábado se tapa el cielo, día nublado con 14 grados de temperatura. Vemos la temperatura para el resto de nuestro país. Temperatura máxima en ciudades, tenemos Temuco con lluvia, 10 grados de temperatura en Temuco, y en San Pedro tenemos despejado, 23 grados, siempre en el norte tienen una temperatura muy agradable. Y ahora